Cuando mi nuera me arrojó una copa de vino a la cara, no solo vi traición, sino el fin de la ilusión de armonía familiar. Ella consideraba la casa como su trofeo. Pero yo, traicionado por mi hijo y su esposa, la vendí en cuestión de semanas. Tomé todo y nunca regresé. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Me arreglé la corbata en el reflejo de la ventanilla del coche antes de caminar hacia la puerta principal, comprobando que el nudo estuviera bien centrado. La carpeta de cuero con documentos pesaba bajo mi brazo, y la caja de terciopelo de la joya presionaba mi pecho a través del bolsillo de mi chaqueta. Todo tenía que ser perfecto para este momento. Había ensayado mi discurso durante el trayecto desde mi casa, imaginando la cara de Daniel cuando le anunciara lo que había decidido. Esta casa, esta hermosa villa de estilo español en un barrio próspero, se convertiría oficialmente en la suya. Valeria abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Arturo, justo a tiempo. Su sonrisa se tensó sobre sus dientes, sin llegar a sus ojos. Llevaba un vestido que no reconocí, azul oscuro, de aspecto caro, con joyas que captaban la luz de la entrada. Adelante. Preparé sus platos favoritos. ¿De verdad? No recordaba haberle dicho cuáles eran. La mesa del comedor brillaba bajo el candelabro, puesta con una vajilla que nunca había visto antes. Muebles nuevos abarrotaban el espacio. Un aparador de caoba. Sillas tapizadas con remaches de latón. Yo había sido dueño de esta casa durante 32 años. La heredé de mis padres, quienes la obtuvieron de mis abuelos en 1960, y apenas la reconocía. Varias botellas de vino estaban abiertas en el aparador, con las etiquetas a la vista. Importado. Caro. Popa. Daniel salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Parecía más delgado que el mes pasado, con los hombros encorvados. Gracias por venir. Por supuesto que vine. Dejé la carpeta de documentos en la mesa auxiliar, guardando la caja de la joya en mi bolsillo por ahora. Esto es importante. Nos sentamos. Valeria sirvió vino en copas de cristal que yo nunca había comprado, llenando la suya casi hasta el borde. Las manos de Daniel jugueteaban con su servilleta, doblando y redoblando la esquina. Apareció el primer plato. Había contratado a alguien para cocinar. Me di cuenta, al ver el emplatado profesional. Más gastos. Esperé hasta que terminó de servir. El momento se sentía ceremonial, significativo. Recuperé la carpeta de documentos y la coloqué con cuidado sobre la mesa, entre nosotros, alisando el cuero con la palma de mi mano. Daniel, Valeria, quería que esta noche fuera especial. Abrí la carpeta, revelando la escritura de la propiedad en la parte superior. La firma de mi abuelo aún visible en tinta azul desvaída en la parte inferior. Esta casa ha estado en la familia durante 3 generaciones. Mi abuelo la compró en 1960, cuando este barrio aún se estaba desarrollando. Pagó $12,000 por ella. Valeria se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los papeles. Se la pasó a mis padres, que vivieron aquí durante 40 años. Me la pasaron a mí. Y ahora... Hice una pausa, queriendo que las palabras tuvieran el peso adecuado. Ahora estoy listo para pasártela a ti, Daniel. La próxima semana he concertado una cita con el notario para hacer oficial la transferencia. La casa será tuya. Por fin. La voz de Valeria restalló sobre la mesa como un látigo. ¿Sabe cuánto tiempo hemos estado esperando? 3 años, Arturo. 3 años de nuestras vidas en el limbo. Parpadeé. Confundido. ¿Esperando? Valeria, no entiendo. Les estoy dando la casa para que vivan en ella, para que formen su familia. ¿Vivir en ella? Se rió, con un tono agudo y estridente. No queremos vivir aquí. Queremos lo que es nuestro. Tengo compradores en fila. $2.1 millones. Por fin podríamos empezar nuestra vida de verdad. Mudarnos a un vecindario mejor. Pero usted sigue dándonos largas con su basura sentimental sobre las tradiciones familiares. La habitación se inclinó ligeramente. ¿Compradores? Ya. ¿Quiere venderla? Por supuesto que queremos venderla. Ese es todo el punto. Ahora estaba de pie, su silla chirriando al arrastrarse hacia atrás. ¿Qué pensaba?
¿Que íbamos a desperdiciar nuestros mejores años en esta casa anticuada, en su vecindario anticuado, jugando a la familia feliz? Necesitamos ese dinero, Arturo. Nos lo hemos ganado aguantando sus interminables retrasos y su controladora. No estoy tratando de controlar a nadie. Mantuve mi voz nivelada, de la forma en que había aprendido a hacerlo en el tribunal, cuando los procedimientos se calentaban. La casa estaba destinada a ser un hogar, para la familia, para generaciones. No nos importan sus generaciones. Su mano golpeó la mesa, haciendo vibrar el cristal. Ya encontré compradores que pagarán $2.1 millones. Ese es nuestro boleto de salida, nuestra oportunidad de construir algo de verdad. Pero usted, patético viejo manipulador, ¿cree que puede mantenernos como rehenes con su dinero? Daniel miraba fijamente su plato. Sus nudillos se habían puesto blancos alrededor de la servilleta. «Daniel». Me volví hacia mi hijo, buscando algún reconocimiento en su rostro. «¿Tú sabías de esto? ¿Sobre vender?» Abrió la boca. No salió nada. Sus ojos permanecieron fijos hacia abajo. Por supuesto que lo sabía. Valeria agarró su copa de vino. «Es mi marido, pero es demasiado débil para enfrentarse a usted». ¿Demasiado miedo de decepcionar a papi? Bueno, yo no tengo miedo. Esta es nuestra casa. Nos la hemos ganado. El vino golpeó mi cara, frío y agudo. El líquido rojo salpicando mi visión. Empapó mi camisa blanca. Goteó desde mi barbilla hasta los papeles que había extendido con tanto cuidado sobre la mesa. Los documentos se oscurecieron en los bordes, floreciendo con manchas rojas. «Patético viejo», siseó Valeria. «¿Cree que puede controlarnos con su dinero? Esta es nuestra casa. Nos la hemos ganado». Me levanté lentamente. El vino goteaba de mi cuello, formando un charco en mi camisa. Mis manos se movieron deliberadamente. Dejé mi servilleta. Recogí los documentos manchados de vino y los volví a guardar en la carpeta. La caja de terciopelo de la joya permaneció en mi bolsillo, sin entregar. Daniel no se había movido. No había hablado. No me había mirado ni una sola vez. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, la voz de Valeria se elevó de nuevo. «¿Ves? Te dije que tu padre nunca nos respetó. Te dije que nunca nos dejaría en paz». La puerta principal se cerró detrás de mí con un suave clic. Caminé hacia mi coche. Cada paso medido. Mi mano tembló cuando alcancé la manija de la puerta, la primera fisura en mi control. Y la agarré con más fuerza hasta que el temblor cesó. Dentro del coche, ajusté el espejo retrovisor. El cuello de la camisa manchado de vino se reflejaba en él, oscuro y condenatorio. Me senté en esa entrada durante varios minutos antes de arrancar el motor. El trayecto a mi apartamento en la ciudad solía llevar 15 minutos. Esa noche, me pasé la salida, atrapado en algún espacio en blanco entre pensar y no pensar. Un claxon sonó detrás de mí cuando corregí demasiado despacio. Me dolían los nudillos de agarrar el volante. En cada semáforo en rojo, miraba la mancha de vino que se extendía por mi pecho, oscura y pegajosa. El edificio de mi condominio se alzaba contra el cielo nocturno, modesto en comparación con la villa española. Me había mudado aquí hace 3 años después de jubilarme, queriendo algo sencillo, manejable, 2 dormitorios, un balcón con vistas al océano, muebles de alquiler que nunca me había molestado en reemplazar. La llave se atascó en la cerradura como siempre, y tuve que moverla 2 veces antes de que la puerta se abriera. No encendí las luces de inmediato. Simplemente me quedé en la entrada, escuchando el silencio. Después de un momento, caminé hacia el baño y encendí el interruptor. El espejo me mostró claramente. Un hombre de 64 años con el pelo canoso, vino salpicado por toda su camisa blanca, como evidencia en la escena de un crimen. Toqué la mancha. Sentí donde se había secado y endurecido contra la tela. Tracé el borde con un dedo. Mi reflejo me devolvió la mirada. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? No pude dormir. El vino se había secado por completo ahora. La camisa era incómoda y apretada. Debería habérmela cambiado. Debería haberla metido en la lavadora. Pero no lo hice. En lugar de eso, caminé hacia el balcón y me senté en la silla de mimbre que había comprado en una tienda de descuento. Abajo, el océano se movía en la oscuridad. Olas que podía oír pero no ver.
La mancha de vino se sentía como una marca. Seguía tocándola, confirmando que era real. Hace 3 años, Daniel había venido a mi fiesta de jubilación en el juzgado. 30 años en el estrado. Y me habían dado una placa y un discurso sobre justicia y equidad. Daniel me había llevado a un lado cerca del final, lejos de los demás. Papá, sé que esto es pedir mucho, pero Valeria y yo hemos tenido algunas turbulencias financieras. Mal momento para una inversión. ¿Podríamos quedarnos en la casa del barrio próspero temporalmente? Solo hasta que nos recuperemos. 6 meses, quizás 1 año. Había dicho que sí antes de que terminara de preguntar. Por supuesto, hijo. Para eso está la familia. No te preocupes por el alquiler. Solo enfóquense en estabilizarse. Yo seguiré encargándome de los impuestos de la propiedad y el seguro. Me había abrazado. Me había dado las gracias. Había dicho que los estaba salvando. 6 meses se convirtieron en 1 año. Y luego en 2 años. Nunca pregunté cuándo se irían porque no quería que lo hicieran. Me gustaba saber que estaban en la casa que construyó mi abuelo, manteniendo vivo el legado familiar. El segundo año, Daniel llamó un martes. Papá, Valeria tiene esta increíble oportunidad de negocio. Solo necesitamos $25,000 para empezar. Va a ser enorme. Ya tiene clientes en fila. Escribí el cheque esa misma tarde. Conduje hasta la villa para entregárselo personalmente. Parecía nervioso, arrastrando los pies en la entrada. Valeria se había quedado en la habitación del fondo. Gritó un gracias que apenas oí. Eso fue hace 2 años. El negocio nunca se materializó. El dinero nunca se volvió a mencionar. Cuando pregunté por él una vez casualmente, Daniel había cambiado el tema al clima. Levanté la mano y toqué la mancha de vino de nuevo. Seguía allí. Para la gran cena familiar pasada, pregunté si debía llevar algo. La voz de Valeria al teléfono había sido práctica, casi amable. Arturo, no necesita venir para la cena este año. Vamos a invitar a algunos amigos nuestros. Gente más joven, ya sabe. Probablemente se aburriría. Quizás en Navidad. No celebramos la Navidad. El cielo comenzó a palidecer, la oscuridad cambiando a gris. Entré y recuperé los documentos manchados de vino de donde los había dejado en la mesa de la entrada. Los extendí sobre mi pequeña mesa de comedor. Escritura de la propiedad. Formularios de transferencia. Registros del seguro. Había estado pagando $18,000 al año en impuestos de la propiedad. $4,500 en seguros, servicios públicos, mantenimiento. 3 años de eso. Más el préstamo de $25,000, $115,000 aproximadamente, y ellos ya habían encontrado compradores. $2.1 millones, había dicho ella. Ya los habían encontrado. Mientras vivían gratis en mi casa, gastando mi dinero en vino importado y ropa de diseño y muebles que yo nunca había aprobado. Nunca estuvieron agradecidos. Estaban esperando a que yo fuera lo suficientemente generoso como para soltarlo por completo. Esperando a que transfiriera la propiedad para poder cobrar. 3 años de mi vida. Y yo no era más que un obstáculo para su transacción inmobiliaria. Daniel no había dicho ni una sola palabra. Ni cuando ella arrojó el vino. Ni cuando me llamó manipulador. Ni cuando me fui. Se había quedado sentado allí, mirando su plato, eligiéndola a ella por encima de mí, sin siquiera tener el valor de admitir lo que estaba eligiendo. Amaneció por completo. Me levanté y volví al espejo del baño. La mancha de vino en mi cuello parecía casi negra a la luz de la mañana. Estudié mi rostro de nuevo, las líneas alrededor de mis ojos, las canas en mi cabello. Había pasado 3 décadas en el estrado, sopesando pruebas, aplicando la ley, impartiendo justicia. Sabía la diferencia entre la misericordia y ser un tonto. Había extendido misericordia. Ellos vieron debilidad. Toqué la mancha de vino por última vez. Luego, lentamente, desabroché la camisa. La doblé con cuidado, con precisión. De la misma manera que había doblado mi toga de juez al final de cada día, la coloqué en el cajón inferior de mi cómoda. Evidencia que no debía ser descartada. Luego abrí mi portátil y me senté en la mesa del comedor. Los documentos de la propiedad manchados de vino se extendían ante mí como expedientes de un caso. Era hora de aplicar la ley. La pantalla del portátil brillaba en la oscuridad previa al amanecer.
Abrí una hoja de cálculo en blanco y la titulé Evidencia, XLS, un hábito de mis días judiciales cuando cada caso necesitaba documentación, categorización, pruebas. Las siguientes 2 semanas pasaron en un análisis metódico. Mi pequeña mesa de comedor se transformó en un espacio de trabajo. Documentos extendidos en pilas organizadas. Blocs de notas legales amarillos cubiertos de listas numeradas. Mi portátil perpetuamente abierto en sitios web de leyes de propiedad del Estado. Trabajé de la misma manera que lo había hecho durante 30 años en el estrado. Sistemáticamente, a fondo, sin que la emoción nublara el juicio. Primero, los documentos de la propiedad. Examiné cada página. La escritura original de 1960. La firma de mi abuelo en tinta azul desvaída. La transferencia a mis padres en 1978. La transferencia a mí en 1990. Y 3 después de que mi padre falleciera. Cada uno de los documentos llevaba un solo nombre. Mi nombre, no el de Daniel, no el de Valeria, solo el mío. Los recibos de impuestos de la propiedad contaban su propia historia. $18,000 al año durante 3 años. $54,000 en total. Todo pagado desde mi cuenta de jubilación. Encontré las pólizas de seguro. Mi nombre. Mis pagos. $4,500 anuales. Otros $15,000 durante 3 años. Facturas de servicios públicos. Todas a mi nombre. Aproximadamente $7,000 al año. $22,000 más. Luego el préstamo. Localicé el cheque cobrado. $25,000. En la línea de concepto decía, para el proyecto de negocio de Valeria. Recordé la voz de Daniel al teléfono ese día, emocionado, prometiendo que sería enorme. El negocio nunca se materializó. El dinero nunca regresó. Ni siquiera se volvió a mencionar. Introduje cada número en la hoja de cálculo, verificando 2 veces contra los recibos. El teclado hacía clic constantemente en el silencioso apartamento. Cuando apareció el cálculo final, $115,000, lo miré fijamente durante un largo momento. Luego guardé el archivo y cerré el portátil. La investigación legal tomó otros 3 días. Los estatutos del Estado eran inequívocos. El propietario de un inmueble podía terminar la ocupación con un aviso por escrito de 30 días cuando no existía un contrato de arrendamiento. Leí el estatuto 4 veces. Subrayé los pasajes relevantes. Los copié en un documento etiquetado como marco legal. ¿Qué tipo de contrato tienes con la familia? Ninguno, porque confías en ellos, porque crees que la sangre significa algo. Para la segunda semana tenía mi estrategia. Saqué un bloc de notas legal amarillo, del mismo tipo que había usado durante 30 años en mi despacho, y escribí en la parte superior, plan de 5 pasos. Paso 1. Contratar a un abogado inmobiliario para una venta legal acelerada. Paso 2. Retirar todos los bienes personales y reliquias familiares antes de la notificación. Paso 3. Asegurar un comprador dispuesto a aceptar un plazo de cierre estándar. Paso 4. Entregar un aviso legal de 30 días a los ocupantes. Paso 5. Completar la transacción y cortar todo contacto permanentemente. Fotografié la página con mi teléfono. Luego rodeé con un círculo el paso 1. Debajo escribí Marcos Webb, con un signo de interrogación. Marcos había manejado casos inmobiliarios en mi tribunal años atrás. Agudo, eficiente, sin tolerancia a las complicaciones emocionales. La decisión más difícil llegó el día 12. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué mi testamento actual. Una sola página, lenguaje directo. Daniel, único beneficiario. Fondo de jubilación, $340,000. Cartera de inversiones, $280,000. Total, $620,000. Cogí mi teléfono y busqué el contacto de Diana Morrison. Mi dedo se detuvo sobre su nombre. Abogada de sucesiones, colega durante 2 décadas, alguien que conocía mi historia. Presioné el botón. Diana, soy Arturo. Necesito revocar mi testamento actual y redactar uno nuevo. Eliminación completa del beneficiario principal. Su pausa se alargó. Arturo, eso es. ¿Estás seguro? Daniel es tu único hijo. Quizás deberías esperar hasta...
Estoy seguro. ¿Puedes hacerme un hueco esta semana? El viernes por la tarde. Allí estaré. Después de colgar, me quedé inmóvil durante varios minutos. Esto no era ira. La ira se desvanece. Esto era la corrección de un error. El mismo proceso que había aplicado innumerables veces desde el estrado al revisar casos basados en premisas falsas. La tarde del 14º día, llamé al número de Daniel. Sonó 4 veces, saltó el buzón de voz. Colgué y volví a marcar. Buzón de voz. Tercera llamada. Cuarta llamada. Cada rechazo anotado mentalmente como evidencia acumulada. Al 5º intento contestó: papá, mira, he querido llamarte. Yo solo. Necesito recoger algunos documentos de la casa. Estaré allí el miércoles a las 10 de la mañana. Por favor, estate en casa. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Papá, lo siento por lo de Valeria. Estaba alterada. No quería. Miércoles, 10 de la mañana. Terminé la llamada y dejé el teléfono con deliberado cuidado. De la misma manera que cerraba los expedientes de los casos después de dictar la sentencia final. Mi mano no tembló esta vez. El temblor de hacía 2 semanas había desaparecido por completo, reemplazado por algo más frío y duradero. Miré mi reflejo en la pantalla oscurecida del portátil. Durante 30 años, había mantenido la compostura en el tribunal mientras dictaba sentencias que cambiaban vidas. Había dominado la habilidad de hablar con absoluta autoridad, de hacer entender a la gente solo con el tono que la discusión había terminado y la decisión se había tomado. Daniel lo escuchó. Ese cambio. 3 años de suavidad, paciencia, complacencia paternal, borrados en 8 palabras. Sabía que algo fundamental había cambiado. Perfecto. Debería saberlo. Ambos deberían. Abrí el cajón de mi escritorio y miré la camisa manchada de vino, doblada precisamente donde la había colocado 2 semanas antes. Evidencia. Aún preservada. No por sentimentalismo, sino por principio. La mancha se había oscurecido hasta volverse casi negra, permanente. Cerré el cajón y volví a mi blog de notas legal amarillo. Junto al paso 1, escribí Marcos Webb. Lunes 9 de la mañana y lo subrayé 2 veces. El lunes por la mañana, me vestí como solía vestirme para el tribunal. Camisa blanca planchada, corbata azul marino, saco carbón. En el espejo del baño, enderecé el nudo hasta que quedó perfectamente centrado. Esto no era un negocio casual. Era un compromiso profesional. La apariencia importaba. Organicé los documentos en mi maletín por categoría. Escrituras de la propiedad, recibos de impuestos, facturas de servicios públicos, el cheque cobrado de $25,000. La carpeta de cuero manchada de vino de la cena fue encima. Las manchas se habían desvaído a un tono marrón, pero seguían visibles, un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. La oficina de Marcos Webb ocupaba el 3er piso de un edificio en el centro, a 10 minutos de la Villa Española. La sala de espera tenía muebles modernos y paredes revestidas con libros de derecho inmobiliario, lomos perfectamente alineados. Profesional, organizado, exactamente lo que necesitaba. Marcos salió de su oficina a las 9 en punto. Mediados de los 40, traje caro, apretón de manos firme. Juez. Qué bueno verlo de nuevo. Juez retirado, corregí. Y ahora solo Arturo. Su oficina daba a la avenida principal. Me senté frente a su escritorio y abrí mi maletín, sacando los documentos uno por uno. Escritura de la propiedad, recibos de impuestos organizados por año, pólizas de seguro, estados de cuenta de servicios públicos, el cheque cobrado, cada documento colocado deliberadamente, creando un mapa visual de la evidencia. Soy dueño de una casa en este barrio, comencé, usando el mismo tono que había usado para las declaraciones de apertura. Mi hijo y su esposa la han ocupado sin pagar alquiler durante 3 años. No existe un contrato de arrendamiento. Es familia. Hace 2 semanas dejaron clara su intención de vender la propiedad inmediatamente después de la transferencia y repartirse las ganancias. He decidido venderla yo mismo. Marcos se inclinó hacia adelante, examinando la escritura, registrada únicamente a su nombre. ¿Correcto? Heredada de mis padres. 5 propietarios, sin gravámenes, sin cargas. Revisó los recibos de impuestos,
asintiendo. Usted ha mantenido todas las obligaciones financieras. Cada pago durante 3 años. Impuestos de la propiedad, seguros, servicios públicos. Ellos no han pagado nada. Deslicé la hoja de cálculo sobre su escritorio. Contribución financiera total de mi parte. $115,000. Marcos estudió los números. Luego levantó la vista. Señor Arturo, legalmente está usted en una posición absolutamente fuerte. La casa es suya. No existe contrato de arrendamiento. Asumo que por ser familia, correcto. Ningún acuerdo formal. Pidieron quedarse temporalmente hace 3 años. Acepté. Entonces, bajo la ley del Estado, son ocupantes sin contrato. Usted puede vender la propiedad a voluntad. Solo está obligado a proporcionar un aviso por escrito de 30 días antes de que deban desalojar. La confirmación asentó algo en mi pecho. No satisfacción exactamente, pero sí validación. Mi investigación había sido precisa. La ley estaba de mi lado. Quiero que esto se maneje con discreción, dije. Sin advertencia previa. Encuentre un comprador. Cierre el trato. Luego notifíquelos. Marcos golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Entendido. Un cierre típico toma 60 días. Necesitaremos ese tiempo para la búsqueda de títulos, inspecciones, papeleo. Usted entregará el aviso 30 días antes del cierre. Eso cumple con la ley y les da un tiempo mínimo para interferir. ¿Sus honorarios? Representación completa hasta el cierre. $8,500. Aceptable. ¿Cuándo podemos empezar? Redactaré el acuerdo de listado hoy mismo. Podemos tener la propiedad en el mercado para el fin de semana. Hizo una pausa. Una pregunta. Propiedad personal en la casa. Muebles. Pertenencias. ¿Alguna preocupación al respecto? Había anticipado esto. Preocupaciones significativas. La casa contiene piezas valiosas que pertenecían a mis padres. Un juego de comedor antiguo, aproximadamente $12,000. Una colección de libros raros. Otros $7,000 u $8,000. Pinturas. La colección de sellos de mi abuelo. Necesito retirarlos antes de la venta. Tiene absoluto derecho a retirar su propiedad personal, pero dada la tensión, le recomendaría hacerlo con cuidado. Quizás contratar profesionales. Ya está planeado. Me encargaré de ello esta semana. Nos dimos la mano. Salí de su oficina con un acuerdo de representación firmado y un cronograma claro. 60 días para el cierre. 30 días de aviso a los ocupantes. 90 días en total hasta que nunca más volviera a ver esa casa ni a ellos. Pasé los siguientes 2 días preparándome para la visita del miércoles. Hice listas de cada artículo valioso que podía recordar en la casa, particularmente en mi antiguo estudio. La habitación que Daniel y Valeria habían evitado porque contenía cosas viejas. El juego de comedor de caoba de mi abuela con 8 sillas. La biblioteca de derecho de mi padre. Primeras ediciones de casos históricos. Pinturas que había heredado. Ese estudio contenía $30,000 en reliquias familiares que habían ignorado durante 3 años. Llegó el miércoles por la mañana. Conduje hasta la casa llevando una cámara, una cinta métrica y mi bloc de notas legal amarillo. La entrada se veía igual, pero me sentí diferente al entrar en ella. Sin nerviosismo, sin anticipación, solo un propósito frío. Daniel abrió la puerta antes de que yo tocara. Tenía ojeras, el rostro demacrado. Papá, gracias por venir. Escucha, sobre la semana pasada Valeria solo. Se pone emocional con el dinero, pero no quería. Ahora no, Daniel. Estoy aquí por negocios. ¿Negocios? ¿Qué negocios? Papá, podemos simplemente hablar de passer junto a él. ¿Dónde está la llave del estudio? ¿El estudio? Está sin llave, pero ¿por qué? Caminé por el pasillo sin responder. La ausencia de Valeria se registró de inmediato. Estaba en casa. Podía sentirlo, pero se quedaba en el dormitorio. Desprecio demostrativo. Ni siquiera podía molestarse en enfrentarme. El estudio se veía exactamente como lo había dejado hacía 3 años. Muebles de caoba relucientes, libros forrando 2 paredes, pinturas colgadas precisamente donde mi padre las había colocado. Puse mi cámara en el escritorio y comencé a fotografiar sistemáticamente cada pieza. Múltiples ángulos, primeros planos de las marcas del fabricante.
medidas registradas en mi blog de notas. Daniel apareció en la puerta. ¿Qué estás haciendo? No levanté la vista. Inventario de bienes personales. Estos artículos me pertenecen. Tengo todo el derecho de documentar mis propias posesiones. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué está pasando? Estoy aclarando la propiedad. Fotografié el juego de comedor, contando sillas, observando las patas talladas. Estas piezas nunca fueron parte de la casa. Son mi propiedad personal. Se balanceó, con las manos en los bolsillos. No irás a llevarte todas estas cosas, ¿verdad? Estas cosas siempre han estado aquí. Son parte de la casa. Dejé de fotografiar y me volví para enfrentarlo. Hice contacto visual. Lo mantuve hasta que él desvió la mirada. Daniel, estas piezas pertenecen a mis padres. El juego de comedor de mi abuela. La colección de libros de mi padre. Nunca fueron parte de la estructura de la casa. Son míos. Los retiraré cuando llegue el momento. ¿Cuándo llegue el momento? ¿Qué significa eso? Papá, me estás asustando. Pian. Volví a fotografiar. Se quedó en la puerta otros 5 minutos. Luego desapareció. Oí voces murmuradas desde el dormitorio. Él informando a Valeria, probablemente, no me importaba. El inventario tomó 90 minutos. Cada pieza documentada, medida, catalogada. Cuando terminé, caminé hacia la puerta principal. Daniel se materializó desde la cocina. Papá, asentí una vez. Reconocimiento, no calidez. Y me fui. En mi coche, saqué mi teléfono y busqué. Tasador de antigüedades. Zona local. El resultado principal mostraba 4.9 estrellas. 200 reseñas. Tesoros atemporales. Propietaria. Ruth Castellano. Especializada en tasaciones de patrimonio y autenticación de muebles. Redacté un correo electrónico. Sra. Castellano. Necesito una tasación profesional de muebles antiguos y libros raros en una propiedad en el barrio. Los artículos incluyen un juego de comedor de caoba de principios del siglo XX, una colección de textos legales de primera edición y varias piezas de patrimonio. También podría necesitar ayuda con el traslado cuidadoso y almacenamiento. Disponible la próxima semana. Arturo. Lo releí. Borré mi hijo y su esposa viven allí actualmente, y no lo reemplacé es con nada. Enviado. Conduciendo a casa, mi teléfono sonó. La respuesta de Ruth. Señor Arturo, estaré encantada de ayudarle con su tasación. ¿Puedo programar una visita la próxima semana? ¿Le vendría bien el martes por la mañana? Me detuve y escribí. Martes a las 10 de la mañana. Coordinaré con los ocupantes actuales. No mi hijo. Ocupantes. Envié el mensaje y me reincorporé al tráfico, en dirección a mi apartamento. El paso 2 avanzaba exactamente como estaba planeado. El lunes siguiente por la mañana, llegué a la casa 10 minutos antes que Ruth. Le había dicho a Daniel que se trataba de una tasación profesional para el seguro. Plausible, no alarmante. Había aceptado nerviosamente por teléfono, prometiendo que él y Valeria se mantendrían al margen. La camioneta de Ruth entró en el acceso exactamente a las 10. Salió vistiendo unos sencillos pantalones de lino y una impecable blusa blanca, con el pelo plateado recogido en un elegante moño bajo. Llevaba un maletín de herramientas de cuero en una mano y una tableta en la otra. Todo en sus movimientos sugería una competencia tranquila, sin prisas, sin vacilaciones. Daniel abrió la puerta antes de que llegáramos. «Buenos días. Usted debe ser la tasadora». Extendió la mano. Ruth se la estrechó brevemente. «Ruth Castellano. Estoy aquí para evaluar piezas patrimoniales para el señor Arturo. Profesional. Cortés. Nada más». Valeria apareció detrás de Daniel, vestida con esmero, de una manera que sugería que había pasado tiempo preparándose. «Hola, soy Valeria, la esposa de Daniel. Vivimos aquí». Sonrió extendiendo la mano con exagerada calidez. «Es una casa tan hermosa, ¿verdad?». El apretón de manos de Ruth fue aún más breve. «Ruth Castellano». Luego se volvió hacia mí. «¿Empezamos, señor Arturo? Me gustaría examinar primero el juego de caoba mientras la luz de la mañana es óptima». La sonrisa de Valeria flaqueó. Conduje a Ruth al estudio. Dejando a Valeria de pie en el pasillo,
descartada sin grosería, simplemente por enfoque profesional. En el estudio, Ruth dejó su maletín y sacó unos guantes de algodón blanco. Se los puso antes de tocar nada. El gesto me impresionó. Reverencia por los objetos. Respeto por la preservación. Pasó su mano enguantada por el borde de la mesa del comedor, examinando los detalles tallados. Luego se arrodilló, usando la linterna de su teléfono para comprobar si había marcas del fabricante debajo. Caoba caribeña, dijo en voz baja, sus dedos trazando la veta de la madera. Detalles tallados a mano. Acabado original. Se puede ver la técnica de ensamblaje aquí. Artesanía de los años 20. Sacó una pequeña lupa de joyero, examinando la talla más de cerca. Trabajo cubano prerevolucionario. Esto es extraordinario. Era de mi abuela, dije. Lo trajo de La Habana en 1959. Ruth me miró. Entonces no solo es valioso monetariamente, es irreemplazable. Fotografió el juego desde múltiples ángulos. Tomó notas en su tableta. Valor de mercado actual, de $15,000 a $18,000. Posiblemente más para el coleccionista adecuado, pero sospecho que no está interesado en vender. Todavía no. Se acercó a las estanterías, pasando su dedo enguantado por los lomos. Cuando llegó a la colección legal de mi padre, se detuvo. Sacó con cuidado un volumen. Primera edición. Comentarios de Blackstone. 1803. Lo abrió por el punto de ruptura natural del lomo. Fotografió la portada. Condición notable. La encuadernación es original. Piel de oveja. La pieza premiada de mi padre. Tenía un gusto excelente. Esto vale $3,000 como mínimo, posiblemente $5,000 para el coleccionista adecuado. Continuó examinando libros, manejando cada uno con el mismo respeto cuidadoso. Valeria apareció en la puerta. Entonces, ¿cuánto vale todo esto? Su voz tenía un filo calculador. Solo curiosidad. Ruth no levantó la vista del libro que estaba fotografiando. Mi informe va dirigido al señor Arturo. Si él decide compartir los detalles con usted, es su decisión. Límite profesional establecido. La boca de Valeria se tensó. Desapareció de nuevo. Durante las siguientes 2 horas, Ruth trabajó metódicamente. Examinó pinturas, midió muebles, fotografió la colección de sellos de mi abuelo. Cada artículo documentado con fotografías, medidas, notas de estado. En un momento me encontré a solas con ella en el estudio. Daniel se había retirado a algún lugar. Valeria había dejado de merodear. Ruth hizo una pausa. Me miró directamente. Señor Arturo, ¿puedo preguntar algo? Su voz era suave pero curiosa. ¿Por qué está tasando sus propias posesiones en lo que parece ser su propia casa? Dudé. Algo en su franqueza, su falta de juicio, me hizo responder honestamente, porque este ya no es mi hogar. Voy a tomar lo que me pertenece, antes de irme, permanentemente. Me sostuvo la mirada durante 3 segundos. Luego asintió una vez. Entiendo. ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo. Sin preguntas indiscretas, sin demandas de explicación, solo aceptación. Ruth volvió a su tableta. Hizo algunas notas más. Entonces, necesitará ayuda para retirar estas piezas. Son frágiles, valiosas, y basándome en la tensión que estoy sintiendo aquí, querrá que esto se haga discretamente. En silencio. ¿Estoy en lo cierto? Muy cierto. Tengo un equipo profesional. Podemos hacerlo en un día cuando la casa esté vacía. Camión climatizado, equipo adecuado, almacenamiento seguro. Me miró. Si confía en mí. Estudié su rostro, la tranquila inteligencia en sus ojos marrones, la firmeza de su postura. 3 años de manipulación me habían enseñado a reconocer la transparencia genuina. La vi aquí. ¿Cuánto? $3,000 por el traslado y el primer mes de almacenamiento climatizado. Si más tarde decide vender a través de mi galería, cobro la comisión estándar del 20%. Sin presión para vender. Sin cargos ocultos. Declaró los términos sin dudarlo. Claro. Directo. Me parece bien. Ruth asintió. Necesitaré un día de aviso para organizar al equipo. Usted me avisa cuándo. Nos mudamos a la sala de estar para terminar la evaluación. Cuando Ruth completó su trabajo, me entregó su tarjeta de visita. Diseño simple y elegante. Tesoros atemporales. Ruth Castellano.
tasaciones y autenticación de patrimonio. En la puerta, se detuvo. Señor Arturo, no conozco su historia completa. No necesito saberla. Pero reconozco a alguien que protege lo que legítimamente le pertenece. Eso requiere valor. ¿O terquedad? Ella sonrió levemente. A veces son la misma cosa. Después de que Ruth se fuera, conduje de regreso a mi apartamento. Esa noche, llegó un correo electrónico. Abrí el archivo adjunto, un informe completo en PDF. Cada artículo fotografiado, tasado, con notas detalladas de estado y valores de mercado. Completamente profesional. Luego me desplacé a la parte inferior. Una nota escrita a mano. Escaneada. Si alguna vez necesita a alguien con quien simplemente hablar, mi puerta está abierta. Sé cómo duele la traición de los seres queridos. Yo lo sobreviví. Usted también lo hará. Ruth, me quedé mirando esa nota durante varios minutos. Alguien lo vio. Alguien lo entendió. Por primera vez en semanas, la fría determinación dentro de mí se descongeló ligeramente. No era debilidad, solo el reconocimiento de que no estaba completamente solo en esto. Cogí mi teléfono. Empecé a escribir una respuesta. Luego me detuve. Dejé el teléfono. Caminé hacia mi balcón con vistas al océano. Las olas se movían en la oscuridad de abajo. Las palabras de Ruth resonaban. Yo lo sobreviví. Usted también lo hará. Quizás lo haría. 2 semanas después, Marcos llamó. Arturo, tengo buenas noticias. Una pareja de una ciudad del norte, cerca de los 60 años, buscan una propiedad de retiro en el estado. Les encanta la arquitectura española. Ofrecen 1.82 millones de dólares. Eso está por debajo del mercado, dije, aunque sabía que no importaba. Por 30,000, sí, pero renuncian a la inspección. Pagan en efectivo. Dispuestos a cerrar en 60 días. Un trato limpio. Lo acepto. Excelente. Venga mañana a firmar. Prepararé el aviso oficial para Daniel y Valeria. Lo recibirán el lunes. Colgué y inmediatamente llamé a Ruth. ¿Puedes mover todo este sábado? ¿Antes de que se entregue el aviso? Absolutamente. Lo organizaré. Luego marqué a Daniel. Contestó al tercer timbrazo. ¿Papá? Necesito recoger artículos personales de la casa el sábado. Tendré un camión de mudanzas de 9 a 3. Sería más fácil si no estuvieran allí. ¿Artículos personales? ¿Qué artículos? Papá, no entiendo. Oí movimiento. Luego la voz de Valeria interrumpiendo. Había agarrado el teléfono. No puede simplemente venir aquí y llevarse nuestras cosas. Este es nuestro hogar. Valeria, son mis pertenencias de mi casa. Recibirán una lista detallada. Sábado, 9 de la mañana. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. El sábado por la mañana llegó claro y cálido. Llegué a la casa a las 8:45. El camión de mudanzas especializado de Ruth dobló la esquina exactamente a las 9, seguido por su camioneta. 3 hombres bajaron, todos con uniformes a juego. Mudanceros profesionales, no jornaleros. Ruth llevaba una tablilla con sujetapapeles. Daniel abrió la puerta. Su rostro parecía demacrado. Valeria estaba detrás de él, con los brazos cruzados, vestida como si asistiera a una reunión de negocios. Decidieron quedarse, para monitorear, para controlar lo que pudieran. «Buenos días», dijo Ruth amablemente. «Trabajaremos lo más rápido posible para minimizar las molestias». Le entregó a Daniel un documento. «Este es el inventario que vamos a retirar. Todo lo listado fue previamente documentado y fotografiado como propiedad personal del señor Arturo». Daniel lo tomó, con las manos temblando ligeramente. Escaneó las páginas. 3 hojas. A un espacio. Fotos adjuntas. Su boca se abrió. Se cerró. El equipo de Ruth comenzó de inmediato. Se movieron con eficiencia práctica. Carretillas para muebles. Mantas protectoras. Maniobras cuidadosas. Un hombre envolvió individualmente cada pata de las sillas de comedor de caoba. Otro usó cajas de archivo para los libros raros, colocando papel de seda libre de ácido entre los volúmenes. Valeria lo seguía, su voz elevándose. «Esa mesa ha estado aquí durante años. Es parte de la casa. No pueden simplemente llevársela». Ruth se volvió hacia ella, con expresión neutral.
Señora, estos muebles están documentados como pertenencias personales del propietario. Cada pieza fue heredada de sus padres. Usted no tiene ningún reclamo legal. Llamaré a la policía. Por favor, hágalo. La voz de Ruth permaneció tranquila. Tengo la documentación completa, el inventario firmado y la autorización adecuada. Los oficiales confirmarán que estamos operando legalmente. Valeria no llamó. Continuó siguiendo a los mudanceros, sus protestas volviéndose más estridentes a medida que el camión se llenaba. Daniel permanecía en el pasillo, inmóvil como una estatua, viendo desaparecer los muebles de su abuelo. Me miró una vez. Le devolví la mirada. Él se dio la vuelta. La operación tomó 4 horas. Juego de comedor de caoba, colección de libros, pinturas, herramientas del garaje, álbumes de fotos que había guardado en un armario, el escritorio de mi padre. Todo en la lista. Nada más allá. Cuando se cargó la última caja, me acerqué a Daniel. Le tendí un sobrecerrado, inventario completo de todo lo retirado. Los muebles de mis padres, mis libros personales, mis herramientas, mis fotografías, nada que perteneciera al mobiliario de la casa. Lo tomó con ambas manos, lo abrió de inmediato, escaneó las páginas, buscando algo que objetar. No encontró nada. «Papá, ¿por qué estás haciendo esto?» Su voz se quebró ligeramente. «¿Qué estás planeando?» Lo miré directamente. «Daniel, hace 3 semanas, tu esposa me arrojó vino a la cara en mi propia mesa. Te quedaste sentado, en silencio. Dejaste que sucediera. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde reside tu lealtad. Estaba en shock. No sabía qué. Tuviste 3 semanas para llamar, para disculparte, para asumir la responsabilidad. No hiciste nada. Eso también es una respuesta». Me di la vuelta hacia mi coche. Detrás de mí, la voz de Valeria se elevó hasta convertirse en un chillido. «Lo demandaremos. Nuestro abogado lo destrozará. No puede hacernos esto». No me di la vuelta. No la reconocí. Subí a mi coche y seguí al camión de Ruth, fuera de la entrada. Condujimos hasta su instalación de almacenamiento. El equipo descargó todo en una unidad climatizada. Cuando terminaron, Ruth la cerró con llave y me entregó la llave. «Ven», dijo en voz baja. «Déjame invitarte un cafecito. Necesitas sentarte». Condujimos a una pequeña cafetería. Encontramos una mesa en la terraza con vistas a la bahía. Ruth pidió por los dos. Parecía sentir que yo no podía tomar ni siquiera pequeñas decisiones en ese momento. Cuando llegó el café, extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. «Manejaste eso con una compostura notable. Pero vi tu cara cuando Daniel se quedó allí parado, sin defenderte. Otra vez. Miré nuestras manos unidas. Es mi único hijo, y acabo de librar una batalla contra él. No». Su agarre se intensificó ligeramente. «Luchaste por ti mismo contra personas que te estaban usando. Hay una distinción. Un hijo protege a su padre cuando alguien lo ataca. Daniel no ha sido tu hijo en mucho tiempo». Las palabras dolieron porque eran ciertas. Sentí que algo se resquebrajaba en mi pecho, no rompiéndose, sino abriéndose. No hace que duela menos. Por supuesto que no. Tienes permitido llorar lo que perdiste, pero también tienes permitido sobrevivir, protegerte, seguir adelante. La miré a la cara. «¿Por qué me estás ayudando? Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sé cómo se ve cuando alguien se niega a ser una víctima». Hizo una pausa, su pulgar moviéndose ligeramente contra mi mano. «Pasé 10 años reconstruyéndome después de que mi esposo intentara destruirme en nuestro divorcio. Reconozco esa fuerza, y reconozco cuando alguien merece no estar solo en su lucha». Nos sentamos en silencio por un momento, su mano cálida y firme sobre la mía. Por primera vez desde que mi esposa murió hace 5 años. No me sentí completamente solo. Esto ya no era solo una alianza. Era conexión, algo que ninguno de los dos había esperado. El teléfono de Ruth vibró. Lo miró. Suspiró. «Debo irme. Cliente a las 4. Apretó mi mano una vez más antes de soltarla. «Llámame esto, Shemono. Quizás cenamos». Asentí. Me gustaría eso. Mientras caminaba hacia su coche, la vi irse.
sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. No amor, todavía no, pero la posibilidad de ello. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Marcos. Aviso enviado por mensajería. Daniel lo recibirá mañana por la mañana. Avísame si hay problemas. Escribí de vuelta. No lo sabrá. Mañana Daniel se enteraría de que la casa estaba vendida, que tenía 30 días para irse. Mañana comenzaría la fase final. Pero esta noche tenía la calidez de Ruth aún persistiendo en mi mano, y eso hacía que todo fuera soportable. Lunes por la mañana, 19 de mayo. Estaba preparando café con leche cuando sonó mi teléfono. Marcos. Está entregado, dijo. El mensajero confirmó la firma a las 10:03 de la mañana. Daniel firmó por él. J.M. Taza. Gracias. Llámame si hay problemas. Habría problemas, pero ahora eran del tipo legal. Del tipo que entendía completamente. La llamada llegó 40 minutos después. Valeria primero. Naturalmente. Mi teléfono mostró su nombre. Dejé que sonara una vez. Luego rechacé. Devolución de llamada inmediata. Rechazada. Luego un mensaje de texto. Todo en mayúsculas. No te saldrás con la tuya. Te demandaremos. Esta es nuestra casa. Vi cómo el mensaje cambiaba a leído, pero no respondí. 3 llamadas más de Valeria en los siguientes 10 minutos. Cada una rechazada antes de que completara el primer timbrazo. Luego intentó Daniel. Dejé que sonara. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Al 5.º timbrazo. Contesté. Daniel. Papá. Su voz se quebró por el pánico. ¿Qué has hecho? No puedes vender la casa. Vivimos aquí. Este es nuestro hogar. Toda nuestra vida está aquí. Mantuve mi voz nivelada, casi agradable. Daniel, esta es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Tenía todo el derecho legal de venderla en cualquier momento. Has recibido el aviso adecuado de 30 días. Eso es más que suficiente según la ley del Estado. Pero, ¿a dónde iremos? Respiraba con dificultad. Las palabras salían a trompicones. No tenemos a dónde ir. Ningún plan. ¿Cómo puedes hacernos esto? Esa debería haber sido tu pregunta hace 3 años cuando decidiste vivir en mi casa sin pagar alquiler. O hace 1 año cuando pediste prestados $25,000 y nunca mencionaste el reembolso. O hace 3 semanas cuando tu esposa me arrojó. Vino a la cara en mi propia cena porque no estaba transfiriendo la escritura lo suficientemente rápido. Silencio. Luego un forcejeo. El teléfono cambiando de manos. Usted es un viejo patético y cruel. La voz de Valeria cruda de rabia. Desperdiciamos años de nuestras vidas en esta casa. Años. Cuidándola. Viviendo a su sombra. Usted nos debe algo. Nos debe esta casa. Sonreí. Aunque ella no podía verme. ¿Cuidándola? Valeria. Yo pagué cada factura. Impuestos de la propiedad. $18,000 al año. Seguro. $4,500 al año. Servicios públicos, aproximadamente $7,000 al año. Durante 3 años, eso suma más de $115,000. Tú pagaste exactamente 0. Así que no te debo nada. Tienes 30 días. Te sugiero que los uses productivamente. Terminé la llamada. Abrí mis contactos, encontré el nombre de Daniel. Presioné bloquear a este llamante. Luego hice lo mismo con Valeria. 2 toques. Años de manipulación terminados. Coloqué el teléfono boca abajo en el mostrador de mi cocina y volví a mi café. Los días siguientes trajeron exactamente lo que esperaba. Marcos me mantuvo informado. Valeria y Daniel habían consultado a 2 abogados, quienes les dijeron la misma verdad. No había motivos para una demanda, ni influencia, ni opciones. Arturo era el dueño de la propiedad. Dio el aviso adecuado. Siguió todos los estatutos. Limpio, pero Valeria se negó a aceptar la realidad. Encontró a Damián Kessler, un abogado cuyo sitio web prometía defensa agresiva y soluciones legales creativas. Traducción. Alguien dispuesto a presentar demandas frívolas por dinero. Kessler cobró $5,000 por adelantado. Ellos lo pagaron, sumando a su creciente crisis financiera. Marcos me llamó el jueves por la noche. Presentaron una medida cautelar de emergencia, alegando contrato verbal,
Dependencia perjudicial. Es débil, pero hay una audiencia programada para el 9 de junio. ¿Retrasará el cierre? Potencialmente. Si la jueza concede una suspensión temporal pendiente de la audiencia completa. Nuestros compradores están nerviosos. Nos encargaremos, dije. Sé cómo prepararme para el tribunal. Esa misma semana, vi a Ruth casi a diario. Café el martes en una cafetería con vistas al puerto deportivo. El miércoles, almuerzo en un pequeño bistró. El jueves, caminamos por el jardín botánico, hablando de todo excepto de la venta de la casa. Sus años reconstruyéndose después del divorcio, mi carrera judicial, libros que habíamos leído, lugares que queríamos ver. El viernes por la noche, después de que ella cerrara su tienda, nos encontramos en un restaurante frente al mar. Nos sentamos en la terraza mientras el sol comenzaba su descenso hacia la bahía, pintando el agua en tonos ámbar y rosa. Ruth extendió la mano sobre la mesa, cubrió la mía con la suya. El gesto fue deliberado, gentil. Giré mi palma hacia arriba, recibiendo su contacto. Arturo, no sé qué viene ahora para ti, dijo en voz baja. ¿La venta? ¿Qué pasa después? ¿A dónde te lleva la vida? Pero quiero que sepas algo. No estás solo. Ya no. Se me hizo un nudo en la garganta. Ruth, lo digo en serio. Lo que sea que necesites. Alguien con quien hablar. Alguien con quien simplemente sentarte. Alguien que entienda lo que se siente la traición. Estoy aquí. Estaré aquí. Apreté su mano, incapaz de hablar por un momento. Cuando encontré mi voz, salió áspera. Lo sé. Y significa más de lo que puedo expresar. Nos sentamos en silencio mientras el sol tocaba el horizonte, su mano cálida y firme en la mía. Por primera vez desde que mi esposa murió hace 5 años, me sentí conectado con otra persona. No solo alianza, no solo gratitud. Algo más profundo. Algo que se sentía como la posibilidad de un futuro que había dejado de imaginar. El teléfono de Ruth vibró. Lo miró de mala gana. Debo irme. Cita temprana mañana. Pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Finalmente, nos pusimos de pie. Hubo un momento, breve, cargado, donde podría haber ocurrido un beso. Pero no sucedió. Demasiado pronto. Todavía no. Pero la posibilidad flotaba entre nosotros como una promesa. Conduje a casa sintiendo algo que no había sentido en meses. No la fría determinación que me había sostenido durante la planificación y ejecución. Algo más cálido. Paz, tal vez, o esperanza. Mi teléfono sonó mientras entraba en el garaje de mi edificio. Marcos, tenemos una situación, dijo. Han presentado esa medida cautelar. Audiencia programada para el 9 de junio. Necesitamos preparar nuestra respuesta. Aparqué. Me senté en la oscuridad por un momento. Estaré listo. La batalla no había terminado. Pero mirando el último mensaje de texto de Ruth, gracias por esta noche. ¿Duerme bien? Me di cuenta de que tenía algo por lo que valía la pena luchar más allá de la justicia. Tenía una razón para ganar. Y luego seguir adelante. Pasé la siguiente semana preparándome como si estuviera de vuelta en el estrado. Excepto que esta vez estaba construyendo el caso en lugar de juzgarlo. Cada extracto bancario que mostraba los pagos de la casa, cada intercambio de correo electrónico con Daniel. Busqué cualquier mención de transferencia o promesa de propiedad. No encontré nada, solo lenguaje sobre quedarse temporalmente y recuperarse. Redacté mi declaración jurada yo mismo, escribiendo lenta pero precisamente. 30 años leyendo declaraciones juradas me habían enseñado exactamente lo que los jueces necesitaban. Hechos, fechas, cantidades en dólares. Sin emociones, sin editorializar. Solo la verdad, documentada y verificable. Marcos la autenticó en su oficina. Este es un trabajo excelente, dijo, revisando las pruebas que había organizado. 36 meses de pagos. El préstamo no devuelto. Su completa falta de contribución financiera. Es abrumador. Es preciso corregir. Eso lo hace abrumador. Los compradores llamaron a Marcos 2 veces esa semana, nerviosos por los retrasos. Él les aseguró que el caso era frívolo, que sería desestimado rápidamente. Esperaba que tuviera razón. El 9 de junio llegó cálido y despejado. Me vestí con cuidado. Traje azul marino, camisa blanca, corbata conservadora,
el uniforme de la credibilidad profesional. Había usado versiones de este atuendo durante 3 décadas en los tribunales. Hoy se sentía como cerrar el círculo. El Palacio de Justicia del Condado se alzaba familiar e imponente. Pasé por seguridad, el detector de metales pitando, el ritual tan conocido para mí como respirar. Estos pasillos, estas salas de audiencias, este era mi mundo. Solo que desde un ángulo diferente ahora, Marcos esperaba afuera de la sala 4B. Jueza Morales. He comparecido ante ella. Justa, eficiente, no tolera tonterías. Bien, entramos. La sala era pequeña, diseñada para mociones rápidas y audiencias en lugar de juicios. Valeria y Daniel estaban sentados en la mesa del demandante con Damián Kessler. Valeria vestía de negro, un vestido que nunca había visto. El pelo recogido severamente. Maquillaje mínimo. El disfraz de víctima. Daniel llevaba un traje que no le quedaba bien, su rostro pálido, sus ojos evitando los míos. La jueza Morales entró. Mediados de los 50, movimientos eficientes, ojos agudos detrás de las gafas de lectura. Nos pusimos de pie. Ella se sentó. Nos sentamos. Moción de emergencia para medida cautelar, dijo, mirando sus notas. Señor Kessler, usted la presentó. Puede proceder. Kessler se puso de pie, ajustándose la corbata. Su señoría, mis clientes son una pareja joven que vivió en esta casa durante 3 años, con el permiso verbal explícito del propietario y repetidas promesas de que la casa sería suya. Invirtieron sus vidas, su tiempo, su energía emocional en esta propiedad basándose en sus garantías. Ahora, de repente, sin previo aviso, objeción. La voz de Marcos era tranquila. La afirmación de sin previo aviso es fácticamente incorrecta. Los demandantes recibieron un aviso legal de 30 días como lo requieren los estatutos del Estado. La jueza Morales miró a Kessler. Procede. Señor Kessler, aténgase a los hechos, por favor. Kessler se reajustó. Continuó. Mis clientes confiaron en promesas orales hechas repetidamente por el señor Arturo. Tenían todas las razones para creer. Disculpe. La jueza Morales levantó una mano. ¿Tienen sus clientes alguna evidencia por escrito de estas supuestas promesas? ¿Algún correo electrónico? ¿Mensaje de texto? ¿Carta? Kessler dudó. Bueno, su señoría, los acuerdos familiares a menudo son verbales. No es lo que pregunté. ¿Tiene evidencia por escrito? ¿Sí o no? No. Pero, gracias. Señor Webb, ¿su respuesta? Marcos se puso de pie. Colocó una gruesa carpeta en el podio. Su señoría, los demandantes no pueden presentar evidencia por escrito porque tales promesas nunca existieron. Mientras tanto, el señor Arturo ha proporcionado 36 meses de extractos bancarios que prueban que pagó todos los impuestos de la propiedad, seguros, servicios públicos y mantenimiento, por un total de más de $115,000. Los demandantes contribuyeron con $0. Vivieron gratis durante 3 años. Esto no es dependencia perjudicial. Esto es explotación de la generosidad. La jueza Morales comenzó a hojear las pruebas. Su expresión se volvió progresivamente severa. Señor Daniel dijo, dirigiéndose directamente a él. Tengo algunas preguntas. ¿Tiene usted algún documento escrito? Correo electrónico, mensaje de texto, carta donde su padre aceptara transferirle esta propiedad? Daniel se puso de pie torpemente. No, su señoría. Pero dijo verbalmente que la casa era para la familia. ¿Pagó usted alquiler por vivir en esta casa? No, pero es familia. Así que, ¿pagó los impuestos de la propiedad? No. ¿Las primas del seguro? No. ¿Las facturas de servicios públicos? La voz de Daniel bajó apenas audible. No. ¿Así que vivió completamente gratis durante 3 años? Una larga pausa. Sí. La jueza Morales se quitó las gafas, las dejó en el estrado. Miró las pruebas de nuevo. Miró a Kessler. He revisado la moción y la respuesta. Este caso es sencillo. Su voz llevaba el peso del juicio final. Bajo la ley del Estado, las promesas orales con respecto a las transferencias de bienes raíces no tienen efecto legal sin un contrato por escrito. El señor Arturo era el propietario de esta propiedad.
Pagó todos los gastos. Proporcionó el aviso legal. Tiene el derecho absoluto de venderla. Esta moción es denegada. Los demandantes deben desalojar las instalaciones antes del 15 de junio como se les notificó legalmente. Levantó su mazo. Se levanta la sesión. El golpe de la madera sobre la madera resonó en la pequeña habitación. Final. Irreversible. Valeria emitió un sonido. Estrangulado. Incrédulo. La cabeza de Daniel cayó. Kessler intentó hablar. La jueza Morales ya se había levantado y salido por la puerta de su despacho. Afuera, en la plaza del juzgado, Valeria perdió el control que le quedaba. Se abalanzó sobre mí, sus tacones repiqueteando rápidamente sobre el concreto. «¡Nos destruyó!», gritó. «Destruyó a su familia». «¿Qué clase de padre hace esto?». Me quedé quieto. Dejé que viniera. Dejé que su rabia pasara de largo. Cuando terminó, hablé en voz baja. «No, Valeria. Tú destruiste a la familia cuando me arrojaste vino a la cara en mi propia casa. Yo simplemente corregí el error que cometí hace 3 años cuando te confié mi propiedad. Le dimos 3 años de nuestras vidas. Yo les di $115,000, un hogar y apoyo incondicional. Tú me diste desprecio. Diría que tú obtuviste el mejor trato». Detrás de ella, Daniel se acercó lentamente. Su voz se quebró. «Papá, por favor. No tenemos a dónde ir. Ni ahorros. ¿Qué se supone que hagamos?». Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Vi al hombre que se había sentado en silencio mientras su esposa me maltrataba. El hombre que lo había tomado todo y no había dado nada a cambio. «Daniel, tuviste ingresos durante 3 años. Buenos ingresos. Si no hubieras gastado cada dólar viviendo en una casa valorada en $2 millones sin pagar alquiler, disfrutando de un prestigio que no podías permitirte, tendrías ahorros. Tomaste decisiones. Ahora vives con ellas». Me di la vuelta hacia el área de estacionamiento. «Adiós, Daniel». «No, hijo. Solo su nombre». La relación ya se había ido. Ahora la palabra también. Caminé hacia mi coche. Detrás de mí, Daniel gritó algo que no entendí. No me di la vuelta. Subí a mi coche. Arranqué el motor. Me alejé. En el espejo retrovisor, Daniel estaba de pie en las escaleras del juzgado. Valeria le gritaba a él ahora, volcando su furia en el único objetivo que le quedaba. Conduje directamente a la tienda de Ruth. Vio mi rostro a través de la ventana. Inmediatamente volteó el letrero aserrado y me llevó arriba a su oficina privada. Hizo té. No hizo preguntas. Solo esperó. «Gané», dije finalmente. Victoria completa. La jueza ni siquiera dudó. «Y te sientes terrible», terminó Ruth suavemente. «Porque es mi hijo. Y acabo de tener que vencerlo en el tribunal». Asentí. No podía hablar. Ella se acercó a mí. Me rodeó los hombros con sus brazos. Dejé que mi cabeza descansara contra ella. Dejé que el peso se mostrara. «Escúchame», dijo. Su voz firme contra mi oído. «Ganaste un caso contra personas que te estaban explotando. Un verdadero hijo protege a su padre. Lo defiende. Daniel eligió la codicia de Valeria por encima de tu dignidad cada vez. Dejó de ser tu hijo cuando se sentó en silencio mientras ella te maltrataba. Sigue siendo mi único hijo. Lo sé». Sus brazos se apretaron. «Y tienes permitido llorar eso. Pero también tienes permitido sobrevivir. Protegerte. Seguir adelante». Nos quedamos así durante mucho tiempo, su fuerza sosteniéndome. Afuera, la luz de la tarde cambiaba hacia el anochecer. Finalmente me soltó. Me secó una lágrima de la mejilla que no sabía que había caído. «Ven», dijo. «Te prepararé la cena. Comida de verdad. Nos sentaremos, comeremos y hablaremos de cualquier cosa excepto de tu hijo y esa casa». Asentí. Logré una pequeña sonrisa. Mientras caminábamos hacia su coche, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Marcos. «Compradores confirmados. El cierre procede según lo programado. 15 de junio, 2 de la tarde». El final estaba a la vista. Pero mirando a Ruth caminando a mi lado, abriendo la puerta de su coche, volviéndose a mirar con preocupación y calidez, me di cuenta de algo más. El comienzo también estaba a la vista. El 15 de junio llegó brillante y despejado. Me encontré con Marcos en su oficina a media mañana.
La ceremonia de cierre fue sorprendentemente mundana para algo tan significativo, papeles extendidos sobre la mesa de conferencias. 4 personas revisando documentos en cuidadoso silencio. Ricardo y Margarita se sentaron frente a mí, cerca de los 60 años, emocionados por su retiro en el Estado, pero manteniendo la compostura profesional. Su abogado revisaba las cláusulas del contrato. El representante de la compañía de títulos verificaba las firmas. Marcos nos guió a través de cada página metódicamente. Iniciale aquí. Firme aquí. Fecha aquí. Mi firma apareció en página tras página. El movimiento se volvió automático, casi meditativo. Cada trazo de la pluma era un punto final de una oración. Una puerta cerrándose, un capítulo terminando. La confirmación de la transferencia bancaria apareció en la pantalla del portátil de Marcos. La giró hacia mí. 1.74 millones de dólares depositados en la cuenta. Asentí. Ricardo extendió la mano sobre la mesa. Gracias, señor Arturo. La cuidaremos excelentemente. Le estreché la mano. Estoy seguro de que lo harán. Marcos colocó las llaves en un pequeño sobre. Las deslizó sobre la superficie de caoba. Margarita las recogió. Sonrió. Algo en su expresión, pura alegría, anticipación sin complicaciones, me recordó por qué las casas deberían ser hogares. No armas. Esa tarde, los ayudantes del sheriff del condado tocaron la puerta de la villa. Yo no estaba allí, pero Marcos llamó para decírmelo. Daniel había respondido. El oficial Martínez, según el contacto de Marcos en la oficina del sheriff, había leído el aviso oficial de desalojo en el tono plano de alguien que entregaba a cientos de estos. Tienen 24 horas para desalojar estas instalaciones. Valeria había gritado. Los oficiales habían esperado impasibles hasta que ella terminó. Luego se fueron. Procedimiento estándar. A la mañana siguiente, pasé por delante de la casa, solo una vez, desde la distancia, y vi el camión de mudanzas en la entrada. Los observé cargar cajas. No me detuve. No me anuncié. Solo observé desde 2 manzanas de distancia. Luego conduje a casa. Se mudaron a un barrio más modesto. Un apartamento de alquiler, pequeño. $1,800 al mes en lugar de gratis. Marcos escuchó a través de conexiones del juzgado que su situación financiera se había deteriorado gravemente. Tarjetas de crédito al máximo por los honorarios de los abogados. Sin ahorros. El prestigioso estilo de vida que habían disfrutado a mis expensas se había evaporado de la noche a la mañana. Durante los días siguientes, Daniel intentó llamar. Mi teléfono mostraba número ya no está en servicio. Lo había cambiado el día después del cierre. Nuevo número. Ruptura limpia. Intentó por correo electrónico. También había cerrado esa dirección. Separación completa. Una semana después del cierre, me senté en la oficina de Diana Porter. Habíamos trabajado juntos 15 años. Ella había manejado el patrimonio de mi esposa, varios asuntos legales, mi testamento anterior. Conocía mi historia. Arturo dijo, revisando mi solicitud. Tengo que preguntar, ¿estás absolutamente seguro de esto? Daniel es tu único hijo. A veces las rupturas familiares sanan con el tiempo. Diana. Mantuve mi voz nivelada. Mi hijo se sentó en silencio mientras su esposa me arrojaba vino a la cara en mi propia cena. Pidió prestados $25,000 con promesas de reembolso que nunca se materializaron. Vivió en mi casa durante 3 años sin contribuir un solo dólar. Cuando lo necesité para que fuera un hijo, estuvo ausente. ¿Por qué recompensaría eso? Ella suspiró, asintió. Entiendo. ¿A quién quieres designar como beneficiarios? 2 destinatarios. El Fondo de Apoyo a Veteranos Judiciales del Estado. $340,000 de mi fondo de jubilación. Y Ruth Castellano. $280,000 de mi cuenta de inversión. Diana levantó la vista, sorprendida. ¿Ruth Castellano de Tesoros Atemporales? La he visto en eventos de caridad. Sonreí y levemente. Sí. Cuando todos los demás me veían como un recurso o un obstáculo, ella me vio como una persona. Eso importa. Importa mucho. La expresión de Diana se suavizó. Creo que es una elección hermosa. El Nuevo Testamento tardó una semana en redactarse. Lo revisé cuidadosamente. Aprobé cada cláusula. Lo firmé en la sala de conferencias de Diana con 2 asistentes legales como testigos.
La notaria presionó su sello en el papel. La impresión física lo hizo real, irreversible. Daniel estaba legalmente desheredado. El testamento anterior formalmente revocado. Mientras tanto, Ruth y yo pasábamos cada vez más tiempo juntos. Ya no solo café, cenas en restaurantes tranquilos, paseos de fin de semana por la playa, visitas a galerías donde discutíamos pinturas durante horas, descubriendo que compartíamos gustos similares, preferencia por el paisaje sobre el retrato, el color sobre el monocromo, la honestidad sobre la pretensión. Me contó más sobre su divorcio de hacía 10 años, la traición financiera de su esposo, la brutal batalla legal, los años reconstruyendo su negocio y su confianza. Yo compartí más sobre mi difunta esposa, la erosión gradual de mi relación con Daniel que había comenzado años antes de Valeria, mi arrepentimiento por no haberlo visto antes. A fines de junio, Ruth organizó que conociera a su hijo, David. Almuerzo en un bistró. Tenía 40 años, ingeniero de software, inteligente y cálido, protector con su madre pero no hostil. En un momento, mientras Ruth estaba en el baño, David se inclinó hacia adelante. Voy a ser directo. Mi madre pasó por algo terrible con mi padre. Le tomó una década reconstruirse. Ha estado sola porque es cautelosa. Si está con ella, trátela bien. Es mi intención. Ella no merece menos. Estudió mi rostro por un momento. Luego asintió. Bien. Porque habla de usted constantemente. No la he visto tan viva en años. Mediados de julio trajo una noche que se sintió suspendida fuera del tiempo. Ruth y yo nos sentamos en la terraza de mi apartamento. Copas de vino entre nosotros, viendo el sol pintar el océano en tonos ámbar y rosa. Un silencio cómodo se extendió entre nosotros, del tipo que solo llega cuando las palabras no son necesarias. Finalmente, hablé. Pensé que mi vida se había acabado a los 64 años. Que después de todo lo de Daniel, no me quedaba nada excepto existir. Seguir los movimientos. Pero me mostraste que estaba equivocado. No, se volvió para mirarme. Te lo mostraste a ti mismo. Te levantaste. Luchaste por tu dignidad. Yo solo tuve el privilegio de observar. Fuiste más que una espectadora. Quizás nos ayudamos mutuamente. Me levanté. Le tendí la mano. Ella la tomó. Se levantó. Nos quedamos cerca. El sol se ponía detrás de nosotros. El futuro incierto, pero de alguna manera menos aterrador de lo que había sido meses atrás. Me incliné hacia adelante. Ella me encontró a mitad de camino. Nuestros labios se tocaron suavemente, tentativos al principio, luego más seguros. 3 segundos. Nos separamos. Nos miramos. Sonreímos. Luego nos besamos de nuevo. Más tiempo. Mi mano acunó su rostro. Su mano descansaba contra mi pecho. No desesperado. Deliberado. 2 personas que se habían ganado el derecho de ser cuidadosas con sus corazones. Cuando finalmente nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía. Debería irme, susurró. Envío temprano en la tienda mañana. Cena conmigo mañana por la noche. En algún lugar agradable. Quiero celebrar. ¿Celebrar qué? Nuevos comienzos. Me besó una vez más, rápido y suave. Luego se fue. Me quedé solo en la terraza, mirando el océano oscurecerse, sintiendo algo que no había sentido en años. No solo paz, felicidad real. Mi teléfono vibró. Notificación de correo electrónico. Asunto. De Daniel. Lo miré fijamente durante un largo momento. Luego coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mañana. Lo leería mañana. Esta noche era para este sentimiento, esta calidez, esta posibilidad, esta vida que estaba construyendo desde las cenizas de la antigua. Una mañana de principios de agosto, me senté en mi balcón con café, revisando correos electrónicos en mi tableta. La línea de asunto me detuvo. De Daniel. Por favor, lee. J.E. mi taza. Lo abrí. El correo era largo. Más largo que cualquier comunicación que Daniel me hubiera enviado en años. Leí de pie, luego me senté lentamente. Leí de nuevo. Luego una tercera vez. Papá, no sé si leerás esto. Entiendo si lo borras. Pero necesito escribirlo de todos modos. Estos últimos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida. No solo financieramente,
aunque eso ha sido brutal, sino emocionalmente. Valeria y yo apenas nos hablamos. Ella me culpa de todo. Quizás tenga razón. Empecé terapia. El terapeuta me preguntó cuándo dejé de defenderme. No pude recordarlo. Quizás nunca empecé. Dejé que Valeria controlara todo. Dejé que te tratara terriblemente. Me quedé en silencio cuando arrojó ese vino. He sido un cobarde. No te pido que me perdones. No me lo merezco, pero quizás algún día, si alguna vez estás dispuesto, podríamos hablar, solo hablar. Extraño a mi padre. Daniel, caminé hasta la tienda de Ruth, llevando la tableta como evidencia. Ella levantó la vista de catalogar una colección de relojes antiguos. Vio mi rostro. Inmediatamente dejó de trabajar. Le entregué la tableta sin hablar. Leyó con atención, luego levantó la vista. ¿Qué siente? Pensé durante un largo momento. Alivio. De que finalmente esté viendo lo que yo vi. Y tristeza. Porque reconocer el problema no deshace el daño. Y libertad. Porque ya no es mi trabajo arreglarlo. No dijo en voz baja. No lo es. Tiene 38 años. Si finalmente está madurando, bien. Pero necesita hacerlo por sí mismo. Ruth asintió. Me devolvió la tableta. Entonces, ¿qué harás? Me senté en su escritorio. Abrí el correo electrónico de mi teléfono. Escribí lentamente. Borré frases. Reescribí. Ruth organizaba estantes cerca, mirando de vez en cuando, pero sin agobiar. Cuando terminé, le mostré el teléfono. ¿Suena esto bien? Leyó. Asintió. Presioné enviar. Daniel, recibí tu correo. Veo que estás empezando a entender lo que pasó. Eso es bueno. Es progreso. Pero necesito que sepas. Necesito tiempo. Quizás mucho tiempo. Quizás para siempre. No lo sé todavía. Lo que pasó me cambió fundamentalmente. Ya no soy el padre que permitió que se aprovecharan de él, que priorizó la paz sobre el respeto. Soy una persona que protege su dignidad. Si realmente estás cambiando, y espero que lo estés, hazlo por ti mismo. No para recuperar mi aprobación, no para acceder a mis recursos, por ti mismo. Que estés bien. Papá, coloqué el teléfono boca abajo en su escritorio. Ruth se acercó a mí. Me rodeó los hombros con sus brazos. Lo manejaste perfectamente. Luego sonrió. ¿Quieres hacer un viaje? ¿Escaparnos una semana? Volamos a una ciudad en el desierto a mediados de agosto. El paisaje del alto desierto extendiéndose debajo del avión. Rocas rojas, cielo vasto, espacio para respirar. Nos alojamos en una pequeña posada de adobe con un patio lleno de malvarrosas y salvia. Días pasados en el Museo de Arte Moderno. Paseando por la calle de las galerías. Caminatas por senderos con vistas que se extendían para siempre. Tardes en restaurantes íntimos. Noches en la azotea de la posada, bajo estrellas más visibles que cualquiera que hubiera visto en años. Una noche, acostado sobre mantas tejidas, la Vía Láctea extendiéndose sobre nosotros, Ruth habló en voz baja. ¿Sabes lo que pensé que sería mi vida a los 62? Tranquila, pequeña, la tienda, rutina, cenas de televisión, cama, sola pero segura. Entonces entraste en mi vida. Entré con un desastre, dije. Traición, dolor, muebles que necesitaban ser extraídos de un entorno hostil. Él se rió. Sí, todo eso. Y también dignidad, fuerza, honestidad. Estabas luchando por algo real, por tu propio valor. Me enamoré de eso. De ti. Me volví para mirarla. Me enamoré de la persona que me vio a mí, no a mi cuenta bancaria. Necesito decirte algo. Tomé su mano. Cuando cambié mi testamento, eliminando a Daniel, te designé como beneficiaria. $280,000. Ella se incorporó. Arturo. No puedo aceptar. No quiero que pienses que estoy contigo por... Coloqué mi dedo suavemente sobre sus labios. Para. No se trata del dinero. Se trata de lo que representas. Eres la única persona, además de mis padres, que alguna vez me trató como un ser humano en lugar de un recurso para explotar. Quiero que sepas que importas. Me importas más que nadie en años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú también me importas a mí. Regresamos a fines de agosto. La vida se asentó en nuevos ritmos.
Vendí las antigüedades restantes a través de la tienda de Ruth, ganando $45,000. Invertí las ganancias de la casa, $1.74 millones, en una cartera de jubilación diversificada con un asesor financiero que Marcos recomendó. Comencé a ser voluntario en la Sociedad de Ayuda Legal, ofreciendo consultas gratuitas a clientes mayores. Una tarde, una anciana se sentó frente a mí, con expresión preocupada surcando su rostro. Mi nieto sigue llamando, dijo. Dice que debería poner mi casa a su nombre por motivos de impuestos, pero algo no me parece bien. Confíe en ese sentimiento, le dije. Esa es una táctica de manipulación común. Su casa es su seguridad. Nunca la transfiera a menos que lo entienda completamente y realmente quiera hacerlo. Pero es familia. La familia debería protegerla, no presionarla. La verdadera familia se gana la confianza a través del respeto, no de la manipulación. Mientras se iba, agradeciéndome profusamente, sentí algo que no esperaba. Propósito. Mi dolor transformado en protección para otros. Ruth expandió tesoros atemporales. Contrató a un asistente. Aumentó el inventario. Mantuvimos residencias separadas. Ambos valorábamos nuestra independencia, pero pasábamos 5 o 6 noches a la semana juntos. Una tarde de fines de agosto, nos sentamos en el balcón de mi apartamento. Las estrellas emergiendo sobre el océano. Un silencio cómodo entre nosotros. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ruth en voz baja. Sobre Daniel, ¿cómo resultó todo? Estuve en silencio durante mucho tiempo, mirando el agua. Lamento que el hijo que crié, o que pensé que crié, desapareciera en algún punto del camino. Lamento no haber visto lo que estaba sucediendo antes. Pero no me arrepiento de haberme protegido. Fui un buen padre, demasiado bueno. Dejé que se aprovecharan. Corregí eso. Y por primera vez en años, duermo toda la noche. Eso no es arrepentimiento, dijo ella. Eso es sabiduría. Quizás sean la misma cosa. Pensé en las extrañas matemáticas de la vida. Había perdido un hijo, pero me había encontrado a mí mismo. Perdí una casa, pero encontré un hogar. No entre paredes, sino en la mujer sentada a mi lado. Viví 64 años, pensando que sabía lo que significaba la familia. Resultó que la familia no es sangre. La familia es quien te respeta cuando es inconveniente, quien está contigo cuando es difícil, quien te ve a ti, no a tus recursos. Valeria estaba en algún lugar en un barrio modesto, en un apartamento de alquiler, probablemente todavía considerándose una víctima. Daniel también estaba allí, finalmente madurando, posiblemente demasiado tarde para nuestra relación, pero con suerte no demasiado tarde para él mismo. Y yo estaba aquí, en este balcón, sosteniendo la mano de una mujer que me trataba con dignidad. Había ganado, no porque hubiera destruido la vida de alguien, porque había reconstruido la mía. Sonreí. Ruth me devolvió la sonrisa. No lo dijimos en voz alta, pero ambos lo sabíamos. Este era un verdadero final feliz, no un cuento de hadas, real, donde el héroe se eligió a sí mismo, protegió su dignidad, estableció límites, encontró el amor no a través del rescate o el drama, sino a través del respeto mutuo entre dos personas que habían sobrevivido a la traición y aprendido lo que realmente importaba. El océano se movía en la oscuridad de abajo, las estrellas giraban sobre nosotros, la mano de Ruth cálida en la mía. Justicia lograda, vida reconstruida, paz ganada. Había pasado 30 años en el estrado dictando veredictos. Ahora había dictado uno para mí mismo. Merezco algo mejor. Y lo había hecho realidad. El resto era solo vivir. Y eso, finalmente, era suficiente. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.